Nuestro segundo ejercicio va a consistir en dibujar una imagen de cabeza. Aquí abajo del video les voy a dejar algunas imágenes que pueden utilizar para practicar, pero en realidad pueden practicar con cualquier imagen que ustedes prefieran. Lo importante aquí es hacerlo muy lento, ir cuidando el detalle, copiar con la mayor precisión posible la línea que estamos viendo. Si se preguntan por qué el dibujo está de cabeza, esto es para, digamos, olvidar un poco lo que estamos dibujando. Nuestro cerebro tiende a irse por atajos. Si ve que algo es una pata, entonces entiende que las patas son de cierta forma y no observamos con cuidado en realidad lo que estamos copiando o lo que estamos viendo. El poner esta imagen de cabeza lo que nos permite es olvidar lo que estamos dibujando, digamos, el nombre de las cosas, y concentrarnos en la forma. Ok, mientras hacemos este dibujo, vamos a intentar no pensar en otra cosa. Las cosas cotidianas que pasan por nuestra mente, vamos a dejarlas descansar un rato. Lo que queremos es que nuestra mente esté concentrada en el dibujo. Entonces vamos a empezar a decir cosas como: esta línea es más recta, esta línea es más larga, aquí se curva, aquí entra, aquí sale, aquí tiene un pequeño sobresalto y luego aquí se hunde. Ese es el tipo de cosas que queremos pensar cuando estamos dibujando, ¿ok? Estos ejercicios los estoy tomando del libro de Betty Edwards que se llama Dibujando con el lado derecho del cerebro. Si les están funcionando estos videos, recuerden compartirlos en sus redes sociales. Seguramente puede haber por ahí alguien que le interesen. Eso sería todo. Nos vemos en el siguiente ejercicio.